Hola a todos. ¿Están listos para sumergirnos en un tema que nos afecta a todos? Hoy vamos a hablar sobre la desigualdad económica a nivel mundial. Y les adianto, el informe de Oxfam que vamos a analizar tiene datos que realmente te hacen reflexionar. Totalmente sí. Este informe, Multinacionales y desigualdades múltiples, nos pinta un panorama bastante crudo de cómo se concentra la riqueza y cómo esto impacta en diferentes grupos, especialmente en las mujeres y las minorías raciales. Sí, a mí me impactó mucho leer cómo durante la pandemia las 5 personas más ricas del planeta duplicaron sus fortunas, mientras tanto el 60% de la población mundial, imagínense, 5.000 millones de personas, vieron cómo su riqueza disminuía. Es una locura, ¿no? Es una tendencia preocupante que lamentablemente no es nueva. Desde 1995, la riqueza se ha ido concentrando cada vez más en las manos del 0.0% más rico. Para que se den una idea, si juntáramos a toda la gente de Marsella, en Francia, esa cantidad de personas poseerían una décima parte de la riqueza mundial. ¿Se imagina? Esto un montón. Y lo que me parece aún más grave es que esta concentración extrema de la plata termina afectando más a las minorías raciales y a las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, una familia negra promedio tiene apenas el 15.8% de la riqueza de una familia blanca promedio. Exacto. Y cuando hablamos de desigualdad en los ingresos, el panorama no es muy diferente. Al igual que con la riqueza, los ingresos se concentran en un grupo muy pequeño que suele ser blanco y masculino. Justamente, el informe de Oxfam sobre Brasil muestra esto clarito. En promedio, los ingresos de las personas blancas son un 70% más altos que los de los afrodescendientes. Y esta diferencia, lamentablemente, se repite en todo el mundo. Un factor clave que contribuye a esta desigualdad es la brecha salarial de género. A nivel global, las mujeres ganan solamente el 35% de los ingresos laborales, mientras que los hombres se quedan con el 65% restante. Y ojo, esto no es porque las mujeres trabajen menos. Al contrario, muchas veces tienen una doble o hasta triple jornada laboral, combinando el trabajo por el que les pagan con las tareas del hogar y el cuidado de los chicos, que nadie les remunera. ¿A quién no le suena familiar esto? Totalmente. Incluso cuando las mujeres logran entrar al mercado laboral a tiempo completo, se enfrentan a una brecha salarial significativa. Por ejemplo, en la Unión Europea, el salario promedio de las mujeres es un 11% más bajo que el de los hombres para un trabajo a tiempo completo. Es indignante. Y lo más desalentador es que esta diferencia salarial sigue existiendo a pesar de que cada vez más mujeres se incorporan al mundo laboral y tienen un mayor nivel educativo. ¿No les parece? Claro. Y aquí es donde entra en juego el impacto del neoliberalismo en las desigualdades. A partir de la década del 80, con el auge de este modelo, las diferencias entre la élite y la mayoría de la población se dispararon. Exacto. La retirada del Estado, la degradación de los servicios públicos y las privatizaciones masivas crearon el caldo de cultivo perfecto para que estas diferencias se agrandaran. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el gráfico 11 del informe, que analiza las desigualdades en los ingresos desde 1920, muestra claramente cómo los periodos de capitalismo desregulado coinciden con un aumento de la desigualdad. Es decir, las decisiones políticas y económicas tienen un impacto directo en cómo se reparte la riqueza. O sea que cuando se quiso, se pudo tomar medidas para achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Exactamente. El mismo gráfico muestra que entre 1940 y 1970 las desigualdades disminuyeron gracias a políticas que buscaban una distribución más justa, como la seguridad social, las jubilaciones y servicios públicos eficientes, tal cual no aumenta. Y es importante entender que este modelo neoliberal no solo impacta en cómo se reparte la plata, sino también en el acceso a oportunidades, a servicios básicos y a una vida digna. Claro, es como un círculo vicioso. Si naces en una familia con menos recursos, tus chances de acceder a una buena educación, a un sistema de salud de calidad y a un trabajo bien pago se reducen considerablemente. Exactamente. Y esto hace que las desigualdades se perpetúen de generación en generación. Hablando de eso, el informe también analiza cómo se concentra la riqueza en las distintas regiones del mundo, ¿no? Sí, y los datos son contundentes. En todas las regiones, el 10% más rico concentra entre el 60% y el 80% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas llega al 5% de la riqueza total. ¿Y cuáles son las regiones más desiguales en este sentido? Según el informe, América Latina, Oriente Medio y África del Norte y Rusia y Asia Central son las 3 regiones con mayor desigualdad en la concentración de la riqueza. En estas regiones, el 1% más rico concentra casi a mitad de toda la plata y el 10% más rico alrededor de 3/4 partes de la riqueza. Es realmente preocupante. Y volviendo al tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Bueno, primero hay que reconocer que el problema existe. Muchas veces se minimiza o se ignora la brecha salarial diciendo que se debe a diferencias en la experiencia laboral o en la elección de carreras. Pero sabemos que eso no es cierto. Incluso en trabajos similares y con la misma experiencia, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres. Exactamente. Por eso es crucial implementar
políticas públicas que promuevan la igualdad salarial como auditorías obligatorias en las empresas, sanciones para las que discriminen por género a la hora de pagar o ascender a alguien y fomentar la transparencia en los salarios. También es importante que las tareas del hogar y el cuidado de los chicos se repartan de forma más equitativa. Mientras las mujeres sigan cargando con la mayor parte de esta responsabilidad, su participación en el trabajo se va a ver afectada y esto repercute en sus ingresos. Totalmente de acuerdo. Necesitamos cambiar esos estereotipos que dicen que las mujeres son las únicas responsables del cuidado y promover que los hombres también se involucren en estas tareas. Y por supuesto, es fundamental darle a las mujeres las herramientas para que puedan progresar, brindándoles acceso a la educación, a la capacitación y a oportunidades laborales de calidad. Sin dudas, la educación es clave para que las mujeres puedan acceder a trabajos mejor pagos y romper con el círculo de la pobreza. Y no podemos olvidarnos de la importancia de que las mujeres ocupen puestos de liderazgo. A mayor diversidad en los espacios donde se toman las decisiones mayores serán las posibilidades de que se implementen políticas que promuevan la igualdad de género. Coincido plenamente. Y esto no solo aplica a la política, sino también a las empresas, a las organizaciones sociales, a la academia, a todos los ámbitos de la sociedad. Y hablando de la distribución de la riqueza, ¿qué otras medidas se pueden tomar para que haya más equidad? Una de las medidas más importantes es implementar un sistema impositivo progresivo donde los que más ganan más aporten al Estado. Esto permitiría recaudar fondos para financiar programas sociales que beneficien a los sectores más vulnerables. También se habla mucho de la necesidad de combatir la evasión fiscal y los paraísos fiscales, ¿no? Por supuesto. Es fundamental que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen los impuestos que les corresponden. La evasión fiscal y los paraísos fiscales les sacan recursos a los estados que podrían usarse para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en cuanto a las empresas multinacionales, ¿cómo podemos asegurarnos de que contribuyan al desarrollo de los países donde operan y no solo a aumentar sus ganancias? Es un tema complejo, pero hay algunas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, se les puede exigir a las multinacionales que respeten los derechos laborales en todos los países donde operan, que paguen salarios dignos y que contribuyan al desarrollo de las comunidades locales. También se puede promover el comercio justo y el consumo responsable. Sí, es importante que como consumidores seamos conscientes del impacto de nuestras decisiones de compra y que apoyemos a las empresas que trabajan de manera ética y responsable. Entonces, como vemos, hay muchas medidas que se pueden implementar para combatir la desigualdad económica global. Sí, totalmente. Hay un montón de herramientas para abordar este problema. Y justo hablando de construir un mundo más justo, el informe también destaca la importancia de atacar las causas de fondo de la desigualdad, como la discriminación de género y racial. Tenés razón. Mientras sigan existiendo estas formas de discriminación, va a ser muy difícil avanzar hacia una sociedad más equitativa. Totalmente de acuerdo. Para construir una sociedad justa, tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas sin importar su género, raza, origen social o cualquier otra condición. Claro, eso significa implementar políticas que promuevan la inclusión, que combatan la discriminación y que garanticen el acceso a la educación, a la salud y a otros servicios básicos para todos. Exactamente. Y no podemos olvidarnos de la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la desigualdad, la movilización social, la organización colectiva y la exigencia de políticas públicas que promuevan la justicia social son fundamentales para lograr cambios reales y duraderos. O sea que la responsabilidad no solo recae en los gobiernos, sino también en nosotros como ciudadanos. Así es. Todos tenemos un rol que jugar en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes del informe de Oxfam. Realmente nos invita a reflexionar sobre la realidad de la desigualdad económica global y a tomar conciencia de la necesidad de actuar para cambiar esta situación. Sin duda. Es un llamado a la acción para gobiernos, empresas y ciudadanos. La desigualdad no es inevitable, es el resultado de decisiones que podemos cambiar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil y que los motive a seguir explorando este tema tan importante. Y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo para todos. Las desigualdades de ingresos y riquezas son abismales. Si tuviéramos que hacer un retrato robot basado en estos últimos, diríamos que quienes se aprovechan de ello son hombres, a menudo blancos del norte. Las y los perdedores son las poblaciones del sur, las mujeres, especialmente lunas, las personas racializadas en el norte. En resumen, la gran mayoría de la población. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.